¿Qué harías si un día descubrieras que las personas en las que más confías te han robado $350.000? Yo mismo he pasado por esa sensación. Esos $350.000 eran un regalo de mi abuela. Pero nunca imaginé que los miembros de mi familia lo tomarían solo porque yo estaba lejos. Afortunadamente, sus acciones fueron descubiertas. Y aunque compartimos la misma sangre, mi abuela estaba decidida a hacerlos enfrentar la ley. ¿Cómo se las arreglaron para robar mi dinero? ¿Y cómo los castigó mi abuela? Déjame contarte toda la historia de lo que pasó. Hola a todos, mi nombre es Alex. Tengo 28 años y soy dueño de una pequeña empresa que fabrica muebles de madera en San Francisco. Hace un año, trabajaba como representante de ventas para una empresa de productos de madera en Seattle, Washington. Con un salario anual de solo $70.000, pensé que estaría atrapado en ese puesto por al menos algunos años más. Todas las mañanas, me despertaba sintiéndome atrapado en un bucle sin fin: ir a trabajar, volver a casa, ir a trabajar de nuevo. El estrecho apartamento que estaba alquilando, con su mínimo de muebles, era todo lo que tenía para mostrar después de 4 años en Seattle. Pero la suerte decidió sonreírme. En el cumpleaños de mi abuela el año pasado, me dio $1,6 millones. Ese número estaba tan lejos de todo lo que podría haber imaginado. Gracias a ese dinero, pude regresar a San Francisco y finalmente comenzar el negocio con el que siempre había soñado. Pasé de ser un representante de ventas con un futuro borroso a ser mi propio jefe. En mi corazón, siempre me he sentido agradecido con mi abuela por darme la vida que tengo hoy. Pero las personas a las que más debería agradecer son a mis padres y a mi hermano mayor, porque sin su codicia y egoísmo, nunca habría terminado con ese dinero en primer lugar. Y aunque ha pasado un año, no puedo olvidar el drama familiar de ese día, el día en que me di cuenta de que las personas en las que más confiaba podían traicionarme de la manera más cruel posible. Hace un año, en el 80 cumpleaños de mi abuela Brenda, volé de Seattle a San Francisco con un solo propósito en mente: darle mi regalo de cumpleaños. Era una bufanda de cachemira azul marino que valía casi $500, algo que había ahorrado poco a poco. Hecha de cachemira escocesa de primera calidad, tenía un diseño elegante que sabía que le encantaría, porque mi abuela siempre ha tenido un sentido del estilo refinado. Pero más que el regalo, quería volver a verla. Me había perdido la reunión de Navidad en 2023 porque ya les había prometido a mis amigos que me uniría a ellos en un viaje a Colorado. No quería faltar a mi palabra con ellos, pero esa elección me hizo perderme más de lo que me di cuenta en ese momento. Alrededor de las 5 p.m., el taxi me dejó frente a la casa de mi abuela. Me sorprendió ver casi 10 coches aparcados fuera de su puerta. Dentro, podía oír música y conversaciones animadas que resonaban a través del cálido resplandor de las ventanas, creando un ambiente vibrante. Mientras observaba la escena, recordé una llamada telefónica de mi madre, Ellen, solo 2 días antes del cumpleaños de mi abuela, y algo en ella me hizo sentir que me había engañado. Un tranquilo malestar comenzó a invadir mi pecho. No entendía cuál era su verdadera intención. 2 días antes del cumpleaños de mi abuela, acababa de regresar a mi apartamento alquilado después de un largo día de trabajo. Mi teléfono se iluminó con una llamada de mi madre justo cuando me hundía en mi viejo y desgastado sofá. Rápidamente respondí, pensando que me estaba llamando para pedirme un favor, como solía hacer. Después de algunas preguntas sobre mi trabajo y mi vida, mi madre de repente cambió a un tono serio y me dijo: Alex, dentro de 2 días es el cumpleaños de la abuela, pero ha cambiado sus planes y ya no va a hacer la fiesta. ¿Te ha dicho algo? Sus palabras me tomaron por sorpresa. Mi abuela me llamó para invitarme a su fiesta de cumpleaños solo una semana antes. Su voz había sido tan cálida y emocionada. Incluso me dijo que tenía que venir porque había pasado casi un año desde la última vez que me vio. En ese momento, le prometí que reorganizaría mi horario para poder venir antes. Su voz tenía un cierto anhelo al que no podía negarme. Después de esa llamada, le pedí a mi jefe 3 días libres y reservé un vuelo de Seattle a San Francisco. Incluso rechacé una reunión vital con un cliente para pasar más tiempo con la familia. Todo estaba listo. Y ahora aquí estaba, escuchando inmediatamente que mi abuela había cancelado su fiesta de cumpleaños. Después de una breve pausa, le pregunté a mi madre: ¿sabes por qué la abuela canceló la fiesta?
Sin dudarlo, como si estuviera leyendo un guión, respondió en un tono tan natural que era difícil de creer: hay un brote de gripe en San Francisco en este momento. A la abuela le preocupa que la gente se enferme, así que decidió cancelar. En el momento en que terminó, pregunté inmediatamente con preocupación: ¿un brote de gripe? ¿Están bien tú, papá y la abuela? Al escuchar la preocupación en mi voz, mi madre me tranquilizó: todos están bien. Es solo una gripe leve, nada grave, pero la abuela se está haciendo mayor, así que comprensiblemente, está siendo cautelosa. Después de su respuesta, no pregunté nada más sobre la fiesta. Charlamos durante un par de minutos sobre pequeñas cosas cotidianas antes de colgar. Alrededor de las 8 p.m., mientras cenaba solo una comida sencilla, recibí mensajes de texto de mi padre, Steven, y mi hermano mayor, Derek, casi simultáneamente. Los mensajes eran idénticos: la fiesta de cumpleaños en casa de la abuela está cancelada. Le preocupa que la gripe pueda propagarse. Sonreí levemente ante su consideración después de leer el mismo mensaje de ambos. Respondí: gracias. Mamá ya me llamó para avisarme antes. Después de enviar mi respuesta, pensé en llamar a mi abuela para verificar su salud, pero no lo hice. Ya había tomado 3 días libres y reservado mi vuelo. Decidí que todavía la vería incluso si no existiera una fiesta. En ese momento, mi único pensamiento fue: al menos podría pasar un tiempo a solas con la abuela, darle mi regalo y compensar el haberme perdido la Navidad. No tenía idea de que esta decisión de regresar me llevaría directamente a un drama familiar donde me convertiría en el personaje principal junto con las mismas personas en las que más confiaba, quienes también me traicionarían cruelmente. De vuelta a la fiesta de cumpleaños de mi abuela. Después de recordar lo que mis padres y mi hermano mayor me habían dicho, una ola de malestar aumentó. Los mensajes idénticos y el tono excesivamente natural de mi madre al explicar la gripe se sentían como algo planeado. Aún así, decidí entrar en la fiesta para ver a mi abuela y darle mi regalo. Había volado desde Seattle. No podía simplemente darme la vuelta ahora. Como era su cumpleaños, la puerta y la puerta principal de su casa no estaban cerradas con llave. Entré directamente, con la bolsa de regalo en la mano. En el momento en que crucé la puerta, mi prima Olivia gritó a todo pulmón: «Oh, Dios mío, Alex está aquí». Su repentino grito me sobresaltó. Casi al instante, la gente comenzó a levantarse y a mirar por las ventanas. Aparecieron caras familiares, pero vi sorpresa en sus expresiones en lugar de alegría. Apenas unos segundos después, mis padres corrieron hacia mí más rápido de lo que los había visto moverse. Su comportamiento inusual solo profundizó mi sensación de malestar. Tomando mi mano con urgencia, mi madre rugió: «Alex, ¿estás aquí? Todos te han echado mucho de menos». Habló tan fuerte que estaba seguro de que los vecinos podían oírla. Me sorprendió esta exhibición. Mi madre generalmente hablaba en voz baja, nunca gritaba. Se sintió falso, como si estuviera levantando deliberadamente la voz para que todos dentro pudieran oír. Antes de que pudiera decir algo, se inclinó cerca y susurró apresuradamente: «Alex, lo siento por no decírtelo». La abuela cambió de opinión y decidió hacer la fiesta después de todo. «Por favor, no te enfades conmigo». Su susurro transmitía una clara nota de ansiedad. Justo después de que terminó, mi padre intervino. En un tono más suave, pero igualmente apresurado, dijo: «Tu madre tiene razón. Lo sentimos. Estábamos tan ocupados preparando la fiesta que olvidamos decírtelo. Suerte que viniste». Al escuchar sus disculpas, todavía tenía dudas, pero asentí de todos modos. Podía ver la tensión en sus ojos. Sin embargo, elegí no decir nada más y los seguí a la casa. Después de unos pasos, mi abuela ya estaba de pie en la puerta frente a mí. En el momento en que me vio, me dio su habitual sonrisa cálida. Me abrazó y dijo con su voz amable: «¿Estás aquí? Estoy muy feliz. Pensé que no podrías venir». Y una vez más, mi madre habló por mí antes de que pudiera abrir la boca. Le dijo a mi abuela: «Alex estaba ocupado, pero intentó reorganizar su horario para estar aquí». Al escuchar las palabras de mi madre, mi abuela no preguntó nada más. Simplemente me dio una palmada en la cabeza como solía hacer cuando era niño,
un gesto familiar que calentó mi corazón. Justo después de eso, le entregué la bufanda de cachemira azul marino. Estaba encantada cuando abrió la caja y vio la tela suave. La sonrisa en su rostro era genuina y brillante. Verla sonreír me hizo feliz, sabiendo que había hecho algo significativo. Y lo más importante, después de probarse la bufanda, decidió usarla durante toda la fiesta. Una vez que aceptó mi regalo, entramos juntos al comedor. Los alegres sonidos de risas y conversaciones y el delicioso olor a comida crearon un ambiente cálido. Aún así, después de todo lo que había sucedido desde que salí del taxi, no podía deshacerme de la sensación de malestar causada por el extraño comportamiento de mis padres. Seguían interrumpiéndome como si tuvieran miedo de que pudiera decir algo incorrecto, la forma en que susurraban sus disculpas y explicaban las cosas tan apresuradamente. Nada de eso era normal. Aunque sospechaba, me quedé callado. Decidí guardar silencio y observar lo que harían después. Algo no estaba bien aquí, y necesitaba descubrir qué era. Cuando entré al comedor, mis padres le pidieron a Derek, mi hermano mayor, que se moviera a otro asiento para que yo pudiera ocupar su lugar. Al escuchar esta solicitud, Derek pareció un poco sorprendido pero se levantó a regañadientes. Se mudó a una mesa cercana con una expresión poco complaciente en su rostro. Me senté en el medio con mis padres a cada lado como guardaespaldas. Mi madre sonrió y dijo con voz tierna, «Ha pasado tanto tiempo desde que te vi, así que hoy quiero que te sientes cerca de mí». En ese momento, pensé que realmente me echaba de menos. La forma en que organizó los asientos parecía su manera de compensar el tiempo que habíamos pasado separados. Pero su verdadera intención era mantenerme bajo control para asegurarse de poder intervenir y manejar cualquier cosa que dijera. Cuando me senté, mi tío Mike, el hermano menor de mi padre, me entregó una copa de vino tinto y me ayudó ansiosamente a llenar mi plato con comida. Siempre había sido la persona más genuinamente amigable de la familia con una sonrisa que nunca se sentía falsa. Olivia, su hija, comenzó a preguntarme sobre mi vida y mi trabajo en Seattle con preguntas como, «Alex, ¿cómo va el trabajo en Seattle? ¿Te gusta vivir allí? ¿Planeas quedarte a largo plazo?» Respondí a sus preguntas con naturalidad, hablando de mi trabajo, la vida en la ciudad y mis planes. El ambiente alegre de la fiesta me hizo olvidar momentáneamente todo lo que había sucedido antes. El sonido de las risas, el olor de la deliciosa comida y el cuidado genuino de algunos de mis familiares calentaron mi corazón. Lo más importante, estaba allí en este día especial para mi abuela. Verla usando la bufanda que le di me hizo sentir feliz, seguro de que había tomado la decisión correcta al volar de regreso para su fiesta. Esa noche, casi 20 personas estaban en la fiesta de cumpleaños de mi abuela, además de mi familia y la familia del tío Mike, algunos parientes lejanos que vivían y trabajaban en San Francisco, la tía Linda, la prima de mi padre, Tom, mi primo de Oakland, y algunos amigos de la abuela de toda la vida. Mi abuela encargó comida de un restaurante italiano a menos de 1 milla de su casa para ahorrar tiempo y esfuerzo, platos de pasta, pan fresco, ensaladas. Lo más impresionante de todo, un pastel de cumpleaños de 3 pisos bellamente decorado llenaba la mesa. Al ver a todos charlando y riendo, junto con la cálida sonrisa de mi abuela y el brillo en sus ojos mientras miraba a sus seres queridos reunidos a su alrededor, pensé que esta sería una celebración familiar adecuada, un hermoso recuerdo que siempre guardaría de su 80 cumpleaños. No sabía que un drama familiar estaba a punto de estallar en su casa en solo unos minutos. Y también sería la primera vez en mi vida que presenciaría a mi abuela, la misma mujer gentil y paciente que siempre había sido amable, incluso cuando rompíamos cosas o nos portábamos mal de niños, perder los estribos por completo. Alrededor de las 8 p.m., después de que todos terminaron los platos principales y se sirvió el postre, el tío Mike bajó el volumen de la música al mínimo para que la abuela pudiera hablar más fácilmente con todos. El ambiente se volvió más tranquilo y la gente se concentró en escucharla. Este siempre fue un momento especial en nuestras reuniones familiares cuando la abuela compartía historias o se registraba con cada persona individualmente. Volviéndose hacia Olivia, le preguntó con tono cariñoso, «Olivia, ¿qué hiciste con mi dinero?» Al escuchar la pregunta, Olivia rápidamente dejó el bocado de pastel que estaba comiendo. Parecía un poco tímida al convertirse repentinamente en el centro de atención y respondió, «No he usado ese dinero, todavía está en mi cuenta de ahorros». La abuela asintió con satisfacción y dijo, «Bien.
¿Sabes cómo ahorrar? En ese momento, supuse que Olivia debía haber recibido mucho dinero de la abuela, pero no sentí ningún celo. Mi perspectiva de la vida siempre había sido que debía ser independiente, ganar dinero y nunca depender de nadie más. Siempre había estado orgulloso de eso, sin importar lo difícil que se pusiera la vida. Pero comencé a prestar más atención cuando la abuela se volvió hacia Derek, mi hermano mayor, y le preguntó con el mismo tono cariñoso, ¿y tú, qué tal, Derek? En el momento en que terminó de hablar, me congelé. Fue entonces cuando me di cuenta por primera vez de que la abuela le había dado dinero a Derek. Nunca había oído una palabra sobre eso antes. Nunca Derek o mis padres lo habían mencionado en ninguna llamada telefónica o mensaje de texto. Cuando miré a mi madre y a mi padre, parecían inusualmente incómodos. Mi padre seguía juntando sus manos y frotándolas repetidamente, mientras que mi madre seguía cubriéndose la boca con la mano. Su comportamiento era completamente diferente de su actitud relajada durante toda la fiesta. No estaba enojado, pero sí me sentí un poco triste al saber que tanto Olivia como mi hermano habían recibido dinero de la abuela mientras que yo no. Tal vez fue porque vivía lejos y no visitaba a menudo, por lo que la abuela no me había considerado. O tal vez pensó que ya era lo suficientemente mayor como para cuidarme solo. Después de la pregunta de la abuela, Derek sonrió con confianza y respondió, usé todo ese dinero para comprar acciones. Ya he obtenido un beneficio del 20%. Su voz estaba llena de orgullo al informar sobre sus ganancias de inversión. La abuela asintió con aprobación y dijo, bien hecho, Derek. ¿Sabes cómo invertir? Ver a Derek sonreír y los elogios de la abuela hicieron que mi estado de ánimo se hundiera aún más. La sensación de ser pasado por alto, de no ser cuidado como los demás en la familia, comenzó a insinuarse. En ese momento, solo podía suponer que la abuela amaba más a Olivia y a Derek o creía que yo no necesitaba su ayuda. No sabía que yo también tenía una parte, y me la habían robado de la manera más cruel por las mismas personas que más amaba. Mientras todavía estaba perdido en la tristeza de sentirme pasado por alto, la abuela dirigió su mirada hacia mí. Sus ojos eran tan gentiles como siempre cuando preguntó, Alex, ¿qué hiciste con los $350.000 que te di? Su pregunta me dejó completamente congelado. Simplemente me senté allí, con la boca ligeramente abierta, incapaz de hablar. Estaba hablando de $350.000, una enorme cantidad de la que nunca había oído hablar antes. Este no era un pequeño regalo. Este era el tipo de dinero que podía cambiar una vida. Mis pensamientos comenzaron a dar vueltas. Me pregunté si la abuela estaba equivocada. Tal vez le había dado a otra persona $350.000 y de alguna manera pensó que era yo. O tal vez, con su edad, su memoria no siempre era precisa. Estaba a punto de abrir la boca para explicar este posible malentendido cuando de repente mi madre agarró mi mano debajo de la mesa y la apretó con fuerza. El agarre era tan firme que dolía, como una advertencia urgente. Sorprendido por la inusual acción de mi madre, me volví para mirarla. Su rostro estaba pálido, con gotas de sudor formándose en su frente. Forzó una sonrisa tensa e incómoda, luego respondió, abuela, Alex aún no ha usado ese dinero. Su respuesta me golpeó como una onda expansiva. Mi mente entró en sobremarcha, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Ese agarre doloroso debajo de la mesa, su respuesta forzada, me lo dijeron todo. Mi madre sabía de este dinero. Sabía exactamente sobre los $350.000 de los que nunca me habían dicho que existían. Y tal vez ella lo había tomado en mi nombre. ¿Pero por qué? ¿Con qué propósito? ¿Y por qué me mantenían en la oscuridad? Esas preguntas seguían disparándose en mi mente una tras otra antes de que pudiera averiguar cómo manejar la situación. La abuela de repente habló, su voz firme y fuerte, le estoy preguntando a Alex, no a ti. Su tono no se parecía en nada a la forma amable en que solía hablar. Había una determinación y una aguda autoridad en su voz que rara vez había visto. Cuando dijo eso, mi madre guardó silencio y bajó la cabeza como un niño regañado. Podía sentir que la mano que agarraba la mía debajo de la mesa temblaba violentamente. Su palma estaba sudorosa, y ese miedo se irradiaba directamente hacia mí. Entonces, la abuela fijó sus ojos directamente en los míos, su mirada exigiendo una respuesta, y dijo,
Alex, respóndeme ahora. ¿Qué hiciste con ese dinero? Su voz era imperativa, sin dejar lugar a dudas. Me di cuenta de que hablaba muy en serio y quería escuchar la verdad directamente de mi boca. En ese momento, no dudé más. Liberé mi mano del tembloroso agarre de mi madre, ignorando su silenciosa protesta. Me levanté, miré a la abuela directamente a los ojos y pregunté, ¿qué $350.000? Ni siquiera sabía de ese dinero. Mi respuesta pareció succionar todo el aire de la habitación. La abuela me miró con sorpresa y confusión, como si no pudiera creer lo que había oído. En ese instante, supe que mis padres estaban detrás de ese dinero desaparecido. Todas las piezas encajaban. Pensé que la abuela les diría que lo devolvieran. Tal vez habría una pequeña discusión familiar, pero las cosas terminarían pacíficamente. No tenía idea de que estaba a punto de presenciar toda la fuerza de la ira de mi abuela, algo que nunca había visto en mi vida, ni siquiera cuando rompíamos sus pertenencias o nos portábamos mal de niños. Mientras todos seguían mirándose entre sí con confusión, la abuela gritó de repente, con la voz llena de furia, «Steven, ¿qué hiciste con el dinero de Alex?». Cuando esas palabras golpearon el aire, sentí que mi corazón se detenía. Vi que las caras de mis padres cambiaban por completo. El rostro de mi padre se puso pálido, con las manos temblorosas apoyadas sobre la mesa. Mi madre parecía aún peor. Sacó un pañuelo para cubrirse la cara, con los hombros temblando incontrolablemente. No respondieron a su pregunta. Al ver su negativa a responder, la abuela se dirigió al tío Mike y rugió, «Mike, llama a la policía por mí». Al oír eso, el tío Mike levantó la vista en estado de shock y preguntó, «¿Hablas en serio? ¿Quieres que venga la policía?». La abuela respondió con firme resolución, «Sí, ahora mismo». En el momento en que se pronunció la palabra policía, mis padres saltaron de sus asientos como si hubieran recibido una descarga eléctrica. Se apresuraron hacia donde estaba sentada la abuela y se arrodillaron. Esa imagen me rompió el corazón. Con voz temblorosa, mi padre suplicó, «Mamá, por favor no llames a la policía. Devolveremos el dinero». Sentí como si estuviera viviendo en una pesadilla. A través de sus lágrimas, mi madre le dijo a la abuela, «Es cierto, mamá. Nos equivocamos». Ante sus súplicas, la abuela dejó escapar un profundo suspiro y dijo, «Es demasiado tarde. Lo que más odio es a un ladrón. Robaste el dinero que le di a Alex». Al oírla acusarlos directamente, mi padre de repente le gritó, «No lo robamos. Solo pedí prestado ese dinero». Esa respuesta obstinada hizo que la ira creciera en mi pecho. ¿Cómo podía mi padre seguir discutiendo en esta situación? Su respuesta solo alimentó la rabia de la abuela. Ella gritó, ¿prestado? Alex ni siquiera sabía de los $350.000. Si no hubiera preguntado hoy, se lo habrían callado y se lo habrían quedado para ustedes, ¿verdad? Incluso entonces, mi padre se negó a admitir la culpa por completo. Le dijo, «Alex es mi hijo. Tengo derecho a decidir por él». Al oír eso, instintivamente di un paso atrás, con la mente tratando de procesar lo que acababa de oír. El tío Mike no pudo contenerse más y gritó, «Cállate, Steven. Estás equivocado». En ese momento, me di cuenta de que no era solo yo, toda la familia podía ver lo equivocados que estaban mis padres. 20 minutos más tarde, la policía llegó a la casa de la abuela. Después de que ella les diera un breve relato de lo que había sucedido, los agentes nos pidieron que fuéramos a la comisaría a dar nuestras declaraciones. En la comisaría, salió toda la verdad brutal. Durante la Navidad de 2023, la abuela les había dado a sus nietos una gran suma de dinero para ayudarlos a construir sus carreras. Era su manera de invertir en nuestros futuros, con la esperanza de que nos proporcionara una mejor vida e independencia financiera. A sus 3 nietos y yo, Olivia y Derek, se les dio la misma cantidad, $350.000. Para jóvenes como nosotros, era una suma enorme. La abuela había vendido recientemente parte de su granja para generar el dinero. Tuvo que vender porque ningún miembro de la familia volvería a trabajar la tierra. La generación más joven quería vivir en la ciudad, persiguiendo carreras modernas, y la granja familiar se había convertido lentamente en una carga en lugar de una fuente de ingresos.
No pude volver a casa esa Navidad porque ya había planeado un viaje con amigos, algo que habíamos organizado con mucha antelación y prometido asistir. Supuse que era solo otra Navidad, sin darme cuenta de que me estaba perdiendo un evento que podría haber cambiado mi vida. Aunque yo no estaba allí, la abuela les dijo a todos que se pondría en contacto conmigo más tarde y me enviaría el dinero, pero mis padres la detuvieron silenciosamente de hacerlo. Le dieron mi información de la cuenta bancaria, o eso creía ella. El recibo de la transferencia todavía estaba guardado cuidadosamente en su bolso, prueba de la confianza que había depositado en nuestra familia. Pero en lugar de darle la cuenta que usaba a diario, le dieron una diferente. Era una cuenta a la que le había dado acceso a mi madre 2 años antes, cuando necesitaba hacer frente a una emergencia financiera. Su cuenta tenía un problema técnico en ese momento y no se podía utilizar durante unos días. Le di mis datos para que pudiera utilizarlos temporalmente, confiando en ella por completo, como cualquier hijo confía en su madre, porque esa cuenta seguía a mi nombre y ellos seguían teniendo pleno acceso. La utilizaron para engañar a la abuela y hacerle enviar el dinero allí. Fue una jugada cuidadosamente planeada, explotando su confianza y mi falta de conocimiento de lo que estaba sucediendo. Una vez que el banco confirmó que la cuenta estaba activa, la abuela hizo la transferencia de inmediato. Se olvidó de hacer un seguimiento y preguntarme si había recibido el dinero, algo que normalmente habría hecho. Más tarde explicó que su edad y su pérdida de memoria a veces la hacían pasar por alto pequeños detalles. En cuanto a mis padres, después de recibir los $350.000, se los entregaron todos a Derek para que invirtiera en una acción que supuestamente estaba en alza, con la esperanza de que se triplicara su valor en un año. Pensaron que podrían obtener un beneficio enorme antes de que yo me enterara. Fue una decisión de alto riesgo basada en rumores y consejos poco fiables. Con poca experiencia en inversiones, Derek creyó en las promesas de rendimientos significativos sin comprender realmente los riesgos. El valor de esa acción se había desplomado catastróficamente, hasta una décima parte de lo que habían pagado por ella. Mis $350.000 ahora valían solo unos $35.000. El dinero que la abuela había ahorrado y sacrificado su propiedad para darme se había desvanecido en el aire. Al escuchar sus declaraciones en la comisaría, sentí que mi corazón se hacía añicos, no solo por el dinero, sino por la traición de las personas en las que más confiaba. Una vez finalizadas todas las formalidades en la comisaría, decidí desenmascarar la mentira que le habían contado a la abuela sobre la cancelación de la fiesta. Saqué mi teléfono y le mostré los mensajes que mis padres y Derek me habían enviado. La abuela se quedó totalmente impactada cuando leyó los mensajes de texto idénticos sobre la cancelación de la fiesta debido a un brote de gripe. Sus ojos se abrieron, su rostro se quedó sin color lentamente. Sus manos temblaban mientras sostenía mi teléfono, leyendo las palabras repetidamente como si no pudiera creerlas. Su respiración se volvió rápida y superficial, como si alguien la acabara de golpear en el pecho. Miró directamente a mis padres y a Derek, con los ojos llenos de decepción y furia, ahora fríos e implacables. Su voz no se parecía en nada a su tono gentil habitual. Les dijo, a partir de este momento, ya no somos familia. Esa devastadora declaración los rompió a los tres al instante. Mi padre rompió a llorar como un niño, con el rostro contorsionado por el dolor. Mi madre se cubrió la cara y sollozó incontrolablemente, con el cuerpo temblando. Derek se quedó paralizado como una estatua, con el rostro pálido, los labios temblorosos, incapaz de hablar. Todos corrieron hacia ella, suplicando. Mis padres y Derek agarraron sus manos, tratando desesperadamente de aferrarse a alguna conexión familiar, pero ella los apartó con firmeza, sin un atisbo de duda. Luego dijo, con la voz como el hielo, revisaré mi testamento. Están todos excluidos de la herencia. Esas palabras cayeron como una sentencia de muerte. Mi padre cayó al suelo, suplicando su perdón. Mi madre lloraba tanto que apenas podía respirar. Derek se quedó quieto, pero vi lágrimas caer de sus ojos. Después de eso, llevé a la abuela a casa en silencio. En todo el trayecto, no dijo ni una sola palabra. Su rostro estaba frío, pero yo sabía que su corazón se estaba rompiendo. Esa noche, cuando llegamos a su casa, me pidió que me tomara 4 días extra de trabajo, con la voz cansada pero decidida. No sabía exactamente lo que tenía en mente, pero la determinación en sus ojos era evidente.
Asentí sin hacer preguntas. Sabía que se estaba preparando para algo importante, tal vez el cambio de testamento que había mencionado, u otras decisiones sobre el futuro de la familia. Fuera lo que fuera, estaría allí para ella durante estos difíciles días. Después de todo lo que había sucedido, entendí una cosa: nuestra familia nunca volvería a ser la misma. La confianza se había perdido para siempre, y las consecuencias de sus acciones durarían el resto de nuestras vidas. 2 días después, mis padres, Derek y la familia del tío Mike fueron llamados a la casa de la abuela. El ambiente en la familiar sala de estar era tenso y pesado, un marcado contraste con la fiesta de cumpleaños de hace unos días. Allí, con la presencia de la abogada Laura, una mujer de unos 50 años vestida con un elegante traje negro y portando un elegante maletín de cuero, la abuela anunció formalmente su decisión de modificar su testamento. En el momento en que se hizo el anuncio, mi padre empezó a temblar. Bajó la cabeza, con las manos apretadas con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Mi madre se sentó a su lado, con el rostro pálido, los ojos rojos e hinchados por las noches de llanto. Derek se sentó en la esquina, evitando la mirada de todos, con el rostro notablemente más demacrado que hacía 2 días. La abogada Laura abrió su maletín, sacó los documentos legales y luego leyó la decisión de la abuela. Las partes de la herencia de mis padres y Derek serían transferidas por completo a mí después de su fallecimiento. La familia del tío Mike mantendría su parte tal como estaba, con los activos restantes, incluyendo la granja, la casa y varias otras valiosas posesiones. Se estimaba que la familia del tío Mike y yo nos dividiríamos no menos de $3 millones. Al oír esto, mi padre se levantó de repente e intentó rogar a la abuela que cambiara de opinión. Mi madre se derrumbó, sollozando y rogando perdón. Derek estaba completamente destrozado, sosteniendo su cabeza entre sus manos, temblando. Pero la abuela se quedó quieta, con el rostro como piedra, impasible ante sus súplicas. Al mismo tiempo, les dio a mis padres 30 días para devolver los $350.000 que me habían quitado, un plazo increíblemente corto, especialmente sabiendo que casi todo se había ido después de su fallida inversión en acciones. La abogada Laura, actuando bajo la autoridad de la abuela, declaró que presentaría una demanda legal en la corte para asegurar que recibieran una notificación formal. La mención de acciones legales dejó a mis padres atónitos. Se dieron cuenta de que estaban perdiendo su herencia y enfrentando potenciales consecuencias legales serias. Mientras los tres se sentaban en estado de shock, el tío Mike habló, con la voz cargada de ira, diciendo que era precisamente lo que la gente codiciosa merecía. Sentada junto a su padre, Olivia asintió en señal de acuerdo, con los ojos llenos de decepción mientras miraba a Derek y a mis padres. La abuela explicó entonces que les había dado amor y oportunidad, pero que la habían traicionado y engañado. Ahora tendrían que afrontar las consecuencias de sus actos. Toda la sala cayó en un pesado silencio. Mis padres y Derek se sentaron como estatuas, plenamente conscientes de que habían perdido todo, desde el amor de la familia hasta su futuro financiero. La abogada Laura anunció que la documentación legal sería enviada a su domicilio en un plazo de 48 horas. Después de que la abogada se marchó, el tío Mike y Olivia se despidieron, dejándonos en ese pesado ambiente. Al mirar a mis padres y a Derek completamente derrumbados, una parte de mí se sentía culpable, pero otra parte de mí creía que esta era la justicia que se habían traído sobre sí mismos. En ese momento, comprendí que mi vida había cambiado para siempre. De un empleado ordinario en Seattle, ahora estaba destinado a convertirme en heredero de parte de la fortuna de mi abuela, una herencia masiva con la que nunca había soñado. Un mes después, mis padres y Derek se vieron obligados a vender la casa en la que vivían para reunir los $350.000 que me debían. Era una casa de 2 pisos en un buen vecindario de San Francisco donde había pasado mi infancia y mis primeros años. Mis padres la compraron hace 20 años, y tiene innumerables recuerdos familiares. Vender la casa no fue una decisión fácil para ellos. Tuvieron que aceptar un precio inferior al del mercado para vender rápidamente y cumplir con la fecha límite de pago. El proceso fue apresurado, sin darles tiempo para encontrar el mejor comprador o negociar un mejor trato. Además del pago, también recibí $35.000 adicionales en intereses calculados a la tasa de mercado para préstamos personales, gracias a la abogada Laura. Esta fue una compensación por el hecho de que me habían privado de usar mi propio dinero cuando me lo quitaron.
Sorprendentemente, no me sentí triste cuando vendieron la casa en la que crecí. Esa casa fue una vez el telón de fondo de mi infancia, donde estudié, jugué y crecí, pero después de todo lo que había sucedido, me di cuenta de que esos buenos recuerdos habían sido nublados por la traición de las personas que los habían creado. Tal vez esta era una señal de que había crecido, de que ahora entendía que el valor real no se encuentra en las cosas materiales, sino en la honestidad y la confianza. Una casa son solo ladrillos y mortero, pero el daño hecho a los lazos familiares no se puede reparar. Después de recuperar el dinero robado, la abuela tomó otra decisión que me sorprendió. Decidió vender la parte restante de la granja familiar por $2,4 millones. Esta era la última porción de tierra que aún poseía después de haber vendido parte de ella antes para dar dinero a sus nietos. Deshacerse de la granja no fue fácil para ella. Era un legado familiar transmitido a través de generaciones, un lugar ligado a los recuerdos de toda su vida, pero dijo que quería convertir los activos en efectivo para simplificar la división y la gestión. Los $2,4 millones se dividieron a partes iguales entre mí y la familia del tío Mike. Recibí $1,2 millones, una cantidad enorme que nunca me había atrevido a imaginar. La familia del tío Mike recibió la misma parte, una recompensa por la lealtad y el afecto genuino que habían mostrado a la abuela durante todos estos años. En ese momento, ahora tenía cerca de $1,6 millones, los $350.000 originales, los $35.000 en intereses y $1,2 millones de la venta de la granja. Era suficiente para hacer realidad todos los sueños que había tenido. Mi gratitud hacia la abuela creció aún más. No solo me había dado estabilidad financiera, sino que también me había enseñado valiosas lecciones sobre honestidad, justicia y coraje. Me mostró que a veces defender lo que es correcto, incluso cuando duele, es necesario. La abuela se había convertido en mi heroína, no por el dinero que me dio, sino porque me enseñó a vivir con principios y valores. Con $1,6 millones, cumplí mi sueño largamente acariciado, abriendo una empresa de fabricación de muebles de madera en San Francisco. Esta no fue una medida impulsiva, sino el resultado de años de trabajo en la industria y de la adquisición de una profunda comprensión del mercado. Pasé 2 meses buscando la ubicación correcta para mi taller. Después de inspeccionar múltiples sitios, decidí alquilar un almacén de 5.000 pies cuadrados en el distrito industrial del sur de la ciudad. La zona era ideal para recibir materias primas y entregar productos terminados a los clientes. La inversión inicial fue significativa. Compré maquinaria especializada, sierras, cepilladoras, taladros y un moderno sistema de extracción de polvo. El costo total del equipo y las renovaciones del taller alcanzaron los $400.000. Además de eso, me abastecí de madera de alta calidad de proveedores confiables. Contraté a 5 carpinteros experimentados y a 2 empleados de oficina para que se encargaran de los pedidos y la atención al cliente. Ofrecí salarios superiores al promedio del mercado para atraer al mejor talento de la industria. Mi estrategia de negocio se centró en la calidad superior y los diseños únicos. En lugar de competir en precio con los grandes fabricantes, me dirigí a clientes de altos ingresos que valoraban la estética y la artesanía fina. A los 6 meses de funcionamiento, la empresa ya había obtenido beneficios. Nuestros primeros productos, mesas de comedor, estanterías y estructuras de cama, recibieron comentarios de los clientes abrumadoramente positivos. Me sentí orgulloso sabiendo que el regalo de la abuela no solo cambió mi vida, sino que también creó empleos y oportunidades para otros. Había pasado un año desde que estalló el drama familiar, y mi vida había cambiado por completo, todo para mejor. Mi empresa de muebles estaba prosperando. Habíamos ampliado las operaciones, contratado a más empleados y conseguido importantes contratos de hoteles y restaurantes de lujo de la zona. Compré una pequeña casa a solo 1 minuto en coche de la casa de la abuela. La decisión no fue solo por conveniencia comercial, sino también para poder cuidarla mejor. A los 81 años, necesitaba tener a su familia cerca en caso de que alguna vez necesitara ayuda. La vida de mis padres se había vuelto mucho más difícil durante el último año. Después de vender la casa de San Francisco, no pudieron permitirse comprar otra en la zona. Se mudaron a Oregón, donde el costo de la vida era más bajo, y ahora alquilan una pequeña casa en los suburbios de Portland. Mi padre, que tiene casi 60 años, tuvo que buscar un nuevo trabajo, una tarea nada fácil en un mercado laboral competitivo.
Mi madre trabajaba a tiempo parcial en una tienda de comestibles para ayudar a llegar a fin de mes. Derek también se mudó con ellos a Oregón. Había perdido su trabajo anterior y ahora trabajaba como técnico para una pequeña empresa, ganando un salario modesto. Su estilo de vida antes lujoso se había ido hace mucho tiempo. La abuela, a los 81 años, seguía sana y con la mente muy despierta. Parecía más tranquila ahora que aquellos que la habían traicionado ya no formaban parte de su vida. A menudo decía que se sentía aliviada de no tener que preocuparse más por complots o mentiras. Vivir cerca significaba que podía visitarla a menudo para cenar, conversar y hacerle compañía. Estas tardes se convirtieron en los momentos más preciados de mi semana. La abuela compartía lecciones de vida, historias familiares y valiosos consejos para dirigir mi negocio. Ahora las reuniones familiares éramos solo yo, la abuela y la familia del tío Mike. Olivia, en su último año de universidad, volvía a casa los fines de semana. El tío Mike y la tía Linda eran tan cálidos como siempre, siempre trayendo comida deliciosa cuando nos visitaban. Aunque las reuniones eran mucho más pequeñas que antes, eran más cálidas y genuinas. No había engaño, ni sonrisas falsas, ni doble discurso. Todo el mundo era sincero, compartiendo tanto alegrías como dificultades abiertamente. Me di cuenta de que a veces perder a personas que no merecen estar en tu vida te hace apreciar aún más a aquellos que realmente importan. Nuestra pequeña familia ahora puede que no sea numerosa, pero es fuerte, unida y está llena de amor. Ahí es donde termina mi historia. Cuando la compartí con gente que conozco, algunos dijeron que mi abuela hizo lo correcto. Creen que los mentirosos merecen afrontar las consecuencias de sus actos y que su decisión fue necesaria para enseñar a la gente codiciosa y deshonesta una lección que nunca olvidarían. Pero otros piensan que se excedió al eliminarlos de su testamento. Argumentan que, pase lo que pase, mis padres y Derek seguían siendo familia y que cortarles por completo podría haber sido demasiado duro. Algunos sienten que podría haberles permitido enmendar las cosas en lugar de castigarlos severamente. ¿Y tú? ¿Qué piensas de la decisión de mi abuela? ¿Hizo bien en actuar con tanta firmeza, o se excedió al castigar a quienes traicionaron su confianza? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Quiero oír tu perspectiva sobre lo que pasó mi familia. Cada punto de vista me ayuda a entender esta situación más profundamente. Y si esta historia resonó contigo, no olvides suscribirte, darle al me gusta y compartirla para que más gente pueda escuchar y reflexionar. Gracias por seguir mi historia.